Ingeniero, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Buenas tardes, licenciada. Se le escucho claro y fuerte. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, SIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en Sistema de Riego Tecnificado. El módulo de hoy es Riego Tecnificado por Microaspersión. El ponente a cargo es el ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje desde Perú. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo el ingeniero al final de la exposición. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución SIP, em, en donde tenemos programado el curso de riego tecnificado por microaspersión. En este curso aprenderemos eh, todo lo que es sistema de riego por microaspersión y lo que es la planificación, componentes del sistema, lo que es el diseño, operación y mantenimiento. ¿Ya? Entonces, por favor, les suplico a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados, ¿no? Hasta que de repente yo solicite su participación. Normalmente tenemos participaciones al finalizar el curso. Entonces, con esta breve recomendación, estaríamos iniciando con el curso de riego tecnificado por microaspersión, para lo cual tenemos nuestro temario, lo que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a hacer una comparación con otros métodos de riego, como métodos de riego por goteo, lo que es riego por aspersión convencional, entre otras. Y vamos a ver las ventajas y desventajas que nos trae los otros métodos de riego que tenemos. Además, conoceremos, ¿no? Componentes del sistema de riego por microaspersión. Por otro lado, vamos a ver el diseño y planificación del sistema de riego. Además, conoceremos cómo se opera y cómo se realiza el mantenimiento del sistema de riego por microaspersión. Y por otro lado, conoceremos puesta en marcha y operación del sistema de riego por microaspersión. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vayamos entonces a conocer primero lo que son los principios del riego por microaspersión. ¿Ya? Entonces tenemos sistemas, ¿no es cierto? Mayormente que tenemos que tal vez considerar, ¿no? Para ello tenemos principios. Y como primer punto tenemos a lo que es la distribución, ¿ya? Distribución eh, precisa del agua. Es uno de los principios de riego por microaspersión, donde los microaspersores, ¿no? Distribuyen el agua en gotas finas sobre una pequeña área. De esta manera, permitiendo ¿no es cierto?, un control preciso de la cantidad de agua aplicada a la planta. Y otro de los principios es la precisión baja. Y quiero decir, pues, el sistema de riego por microaspersión operan a bajas presiones, lo que reduce el consumo de energía y minimiza la evaporación y la pérdida de agua. Así es. Por otro lado, tenemos cobertura uniforme.
¿ya? Cobertura uniforme. Esta cobertura, prácticamente como es uniforme, pues asegura una cobertura, ¿no? Homogénea del área del cultivo. De esta manera, evitando zonas de encharcamiento o sequía. Por otro lado, es adaptable, ¿no? Sistema de riego por microaspersión son ideales para terrenos irregulares y pueden ser utilizados en una variedad de cultivos, incluyendo frutales, hortalizas y flores, definitivamente. Muy bien. ¿Qué tendríamos? O ahora hagamos, ¿no es cierto?, lo que es la comparación con otros métodos de riego y conocer las ventajas y desventajas que tenemos de los diferentes sistemas de riego que tenemos, ¿no? Primero veamos el riego por goteo. Para ello tenemos ventajas del riego por microaspersión sobre el riego por goteo. Primero tenemos entonces cobertura de área mayor. Los microaspersores, ¿no es cierto?, pueden cubrir áreas más grandes que los emisores de goteo individuales. Y por otro lado tenemos otra de las ventajas del riego por, ¿no? De ventajas de riego por microaspersión, lo que es la versatilidad. ¿Cómo es eso? Pues es más adecuado para cultivos que requieren una mayor área de mojado, como pastos, ciertos tipos de hortalizas. Bueno, por otro lado tenemos desventaja del riego por microaspersión en comparación con el riego por goteo. El tema de consumo de agua. ¿Por qué? Porque el riego por goteo es generalmente más eficiente en términos de uso de agua, ya que se aplica el agua directamente en la zona radicular sin pérdidas por evaporación. Así es. Otra desventaja es que tenemos, ¿no?, mayor riesgo de evaporación y viento. Entonces, las gotas finas emitidas por los microaspersores son más susceptibles a la evaporación y a ser prácticamente desviadas por el viento, ¿no? Mayormente por vientos, ¿no?, que generan una velocidad mayor a 20 kilogramos por hora. Digo, 20 kilómetros por hora. Eso es. Y otro riego, tenemos riego por aspersión convencional, ¿no? La normal, o sea, lo que siempre se ha aplicado. Para ello tenemos ventaja de riego por microaspersión sobre el riego por aspersión convencional. Entonces, vamos a tener eficiencia de agua, ¿ya? Ya que el riego por microaspersión opera a presiones más bajas y distribuye el agua de manera más uniforme, lo que reduce el consumo de agua. Y por otro lado, tenemos menor consumo de energía. Debido a la operación a bajas presiones, el riego por microaspersión consume menos energía que los sistemas de aspersión convencionales. Y por otro lado, tenemos menor daño a las plantas, ¿no? Ya que las gotas finas son menos propensos a dañar a las plantas delicadas en comparación con los chorros de agua más grandes del riego por aspersión convencional. Que tenemos desventajas del riego por microaspersión en comparación con el riego por aspersión convencional. Entonces tenemos, bueno, la primera desventaja, cobertura limitada, ya que los aspersores convencionales pueden cubrir más áreas grandes con menos dispositivos. Así es. Y por otro lado tenemos mayor costo inicial, ya que la instalación de un sistema de microaspersión puede ser más costosa debido a la necesidad de más emisores y tuberías. Así es. Muy bien. Seguimos. Bueno, y otra comparación es prácticamente riego por inundación, en donde tenemos las ventajas de riego por microaspersión sobre el riego por inundación. Bueno, vamos a tener eficiencia ¿no?, eficiencia de agua, ¿no? Ya que el riego por microaspersión utiliza el agua de manera mucho más eficiente al reducir las pérdidas por escorrentía y percolación profunda. Así es.
Y por otro lado tenemos menor impacto en el suelo, ya que el riego por microaspersión minimiza el riesgo de erosión y compactación del suelo, que son comunes en el riego por inundación. Así es, ¿ya? Muy bien. Tendríamos ventajas del riego por microaspersión en comparación con el riego por inundación. Para ello tenemos la primera desventaja, lo cual es costo inicial y mantenimiento. Entonces, el riego por inundación es generalmente menos costoso de instalar y mantener, ya que no requiere sistemas complejos de tuberías y emisores. Y por otro lado, tenemos por microaspersión, requiere más infraestructura y equipos, lo que puede no ser viable en algunas situaciones agrícolas de gran escala con bajo presupuesto, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso sería entonces en cuanto a las comparaciones con otros métodos de riego, ¿no? Analizando las ventajas y las desventajas ¿no? que nos presentan, como riego por goteo, riego por aspersión convencional y riego por inundación. ¿Ok? Muy bien. Y ahora conozcamos componentes del sistema de riego por microaspersión. ¿Ok? Muy bien. Venga, Para ello tenemos, ¿no? Primer componente, fuente de agua. ¿Ya? Primer componente, fuente de agua. Entonces, la fuente de agua puede ser un pozo, un río, un estanque o una red de suministro de agua, lo cual es esencial ¿no? Para prácticamente para contar con una fuente de agua confiable y de calidad adecuada para evitar problemas de obstrucción en los microaspersores. Y además, después de este componente, tenemos a bomba de agua, ¿ya? Entonces, las bombas de agua son necesarias para proporcionar la presión adecuada al sistema, ¿no? Dependiendo de la topografía y la distancia a la fuente de agua, ¿no? Se pueden utilizar, ¿no? Bombas de diferentes capacidades, ya relacionado con prácticamente a cuánta cantidad de área se va eh, prácticamente a abastecer. Puede ser, ¿no? Por metros cuadrados, ¿no? O por hectáreas mayormente ya. Entonces, de eso va a depender lo que es la capacidad de la bomba. Así es. Muy bien. Ok, y ahora tenemos al componente o componente de filtros. Para ello vamos a tener tipos de filtros, lo que es filtros de arena, filtros de malla y filtros de disco. Y comúnmente se trabaja con filtros de malla y filtros de arena. Así es. Entonces tenemos bueno, los filtros de arena, ¿no? Que prácticamente no son utilizados para eliminar partículas grandes y materiales orgánicos. ¿Ya? Ya, este filtro de arena, para eso nos va a servir, para eliminar partículas grandes y materiales orgánicos. Ya, el filtro de malla atrapan partículas finas. Así es, o sea, más finas. Así es. El filtro de disco ya ofrecen una filtración de alta eficiencia y son fáciles de limpiar. Así es. Y muchas veces ya se trabaja o bien este filtro de arena con filtro de disco o bien filtro de malla con filtro de disco. O sea, de esa manera. ¿Ya? O también comúnmente se ha venido trabajando con filtros de arena, filtros de malla. Entonces, los filtros son cruciales, ¿no? Para evitar la obstrucción de los microaspersores y de esta manera asegurar un flujo constante de agua limpia. Así es. Muy bien. Y tenemos también otro de los componentes, lo que son las tuberías principales y secundarias. Para ello tenemos materiales que podemos utilizar, ¿no? Para poder instalar. O sea, tenemos lo que es el polietileno, como vemos en la fotografía, o los PVC. ¿Y cuál es la diferencia?
Pues polietileno, polietileno es más ligero, es flexible y adecuado para la mayoría de los sistemas de microaspersión. Y tenemos lo que es el PVC, que es más rígido, ¿no? Utilizado en instalaciones permanentes y para tuberías principales. O sea, mayormente PVC se utiliza para tuberías principales y para las secundarias lo que es el polietileno. Buenísimo. Entonces, pues las tuberías principales, ¿no? Transportan el agua desde la fuente hasta las áreas de cultivo, mientras que las tuberías secundarias distribuyen el agua a los microaspersores, definitivamente. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a las tuberías principales y secundarias. Y por otro lado tenemos las válvulas, ya las válvulas. Bueno, para ello también tenemos tipos de válvulas, como válvulas manuales y válvulas automáticas. Con cualquiera de este tipo de válvulas podemos trabajar, ¿ya? Con cualquiera de los dos podemos trabajar. Por decir, ¿cómo es eso de lo que es válvulas manuales? Válvulas manuales nos va a permitir el control manual del flujo de agua, o sea, son los más comunes. Ahora, como vemos en la fotografía, ahora las válvulas automáticas ya, ya son controladas por sistemas de automatización, ¿no? Para regular el riego según un horario preestablecido o sensores de humedad. Ya, así es. O sea, ya estas válvulas automáticas trabajan mayormente con sensores de humedad. Así es. Ya, entonces, bueno, estas válvulas, ¿no? Controlan el flujo de agua a diferentes secciones del sistema de riego. Así es. Muy bien, entonces, esto sí es prácticamente, ya es opcional, ¿no? Con cualquiera de los tipos de válvulas podemos trabajar al alcance del bolsillo, ¿no? Ya lo que tenemos que ver ya bastante con coste de producción y para qué vamos a instalar, ¿no? Si es para campo, de repente para jardín, áreas verdes, ¿no? O de repente para cultivos, ¿no es cierto? Eso es. Muy bien. Y tenemos a lo que son ¿no? Lo que son prácticamente los microaspersores, que también son componentes. Y tiene las siguientes características, lo que son los microaspersores. Para ello tenemos como primer característica como alcance y caudal ajustable. Entonces, estos microaspersores permiten, ¿no? Ajustar a prácticamente ajustar la distancia y, y lo que es el volumen de agua distribuida. Ya, o sea, podemos ajustar la distancia, ¿no? Obviamente ya en su ficha técnica ya viene desde la fábrica un máximo, ¿no? Y un mínimo que se puede ajustar. Entonces, ahí podemos ajustarnos, jugar ya según hasta qué distancia queremos eh, mojar, ¿no? O regar y el volumen de agua que se desea aplicar, ¿no? Según, obviamente, según previo al diseño agronómico. Y por otro lado, tenemos o son, ¿no? Diferente, o vamos a tener, ¿no? Diferentes patrones de rociado. Prácticamente no son diseñados para cubrir áreas específicas de manera uniforme. Entonces, pues los microaspersores no son dispositivos que emiten el agua en forma de pequeñas gotas, ¿no? Distribuyéndola sobre el área de cultivo. Así es. Por otro lado, tenemos otro de los componentes en sistemas de riego por microaspersión, lo que son soportes para mantener los microaspersores en posición, ¿no es cierto? Y a la altura adecuada para una cobertura uniforme de agua. Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, los microaspersores están conectados, ¿no? A soportes, o también llamado como estacas. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos a los componentes, lo que son reguladores de presión, ¿ya? Y estos dispositivos, pues, aseguran
que la presión del agua se mantenga constante y dentro de los rangos operativos adecuados, ¿no? Para los microaspersores, así evitando daños y asegurando una distribución uniforme del agua. Así es, para eso nos sirve reguladores de presión. Y bueno, otro de los componentes que tenemos en sistema de riego por microaspersión también son lo que son manómetros, ¿ya? Se utilizan para monitorear la presión del agua, así como vemos en la fotografía. eh, Prácticamente, pues, para monitorear la presión del agua en diferentes puntos del sistema. De esta manera, permitiendo ajustes y mantenimiento preventivo, ¿no? Del sistema. Así es. Muy bien. Tendríamos a componente lo que son sistemas de automatización, ¿ya? Eh, para ello tenemos componentes como controladores programables y sensores de humedad y lluvia. Controladores programables no permiten establecer horarios de riego y de esta manera ajustar la duración y la frecuencia según las necesidades del cultivo. ¿Ya? Así es. Tendríamos a lo que son sensores de humedad y lluvia, las cuales ayudan a ajustar el riego en función de las condiciones del suelo y el clima. De esta manera, optimizando el uso de agua. Entonces, pues los sistemas de automatización mejoran la eficiencia, ¿no es cierto? Y reducen la necesidad de intervención manual. Así es. ¿Ya? Muy bien. Eh, y tendríamos también otro de los componentes, accesorios y conexiones. Para ello tenemos los tipos, lo que son conectores, codos, Ts, eh, bueno, tapones, ¿no es cierto? Y taponadoras. Así es. Entonces, los conectores prácticamente nos sirven para, ¿no? Para unir diferentes tramos de tubería y microaspersores. Codos ETs nos permiten, ¿no? Para cambio de dirección, ramificaciones en el sistema de tuberías. Tapones y lo que son taponadoras ya nos va a servir, ¿no? Para cerrar extremos de tuberías, evitar fugas de agua. Entonces, estos accesorios pues aseguran la integridad del sistema y facilitan su instalación y mantenimiento, definitivamente. Así es. Bien, entonces tenemos los 11 componentes del sistema de riego por microaspersión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora sí vayamos al diseño y planificación del sistema de riego por microaspersión. Entonces, primer paso, tenemos evaluación inicial del terreno y cultivo, lo cual es ya prácticamente diseño agronómico. Para ello se realiza análisis del terreno, lo que es la topografía. Para ello tenemos que identificar pendientes, ¿no? También de elevaciones y desniveles que de repente puede presentar, ¿no? La topografía del terreno. Y por otro lado, se tiene que hacer análisis del tipo de suelo. Para ello, se tiene que evaluar la textura, estructura y capacidad de retención de agua del suelo. ¿Ya? Y según a eso, para poder de repente no tener el cálculo de caudal o volumen requerido por la planta, ¿no? Que está relacionado por el tipo de suelo. Y por otro lado, eh, se realiza también análisis de lo que es prácticamente lo que es la disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Para ello se tiene que determinar la fuente de agua y su calidad, ¿no? Entonces también va a ser importantísimo realizar análisis de agua, prácticamente para determinar su calidad de agua. Mayormente lo que es el pH, conductividad eléctrica, es lo más importante. Así es. Muy bien. Bueno, por otro lado, tenemos evaluación de requerimientos de cultivo.
¿no? Lo cual es diseño agronómico. Para ello, primero tenemos que determinar tipo de cultivo, con qué tipo de cultivo se va a trabajar. Entonces, tenemos que conocer las necesidades hídricas específicas de las plantas, ¿no? Entonces, ya por teoría, ¿no? De cada cultivo ya tenemos que saber, ¿no? Si no sabemos, se tiene que hacer un estudio, eh, ¿no? Para hacer prácticamente gestión de este sistema de riego con características que sean relacionadas con las necesidades hídricas específicas de cada cultivo. Así es. ¿Ok? Y tenemos, bueno, otra consideración que debemos tener para realizar este diseño también es etapa de crecimiento. Ya para ello se tiene que adaptar, ¿no? El riego según las distintas fases de desarrollo del cultivo, ¿no? Desde la germinación, formación, lo que es etapa de repente, ¿no? De formación de hojas, ¿no? Formación de fruto, maduración, entre otras. Entonces va a depender de la etapa del cultivo, ¿no? Para prácticamente para programar nuestro horario de riego o el tiempo, la frecuencia, con qué se va a regar, con qué caudal, todo aquello. Muy bien, y tenemos diseño, ¿no? Dentro de este diseño tenemos lo que es el cálculo, ¿no? Cálculo de la demanda de agua, ¿ok? También es parte de diseño agronómico. Para ello, tenemos que determinar necesidades hídricas del cultivo. Entonces tenemos evapotranspiración, ¿ya? Para determinar las necesidades hídricas del cultivo, tenemos que realizar, ¿no? O determinar lo que es la evapotranspiración. Para ello, se tiene que calcular la evapotranspiración del cultivo, utilizando datos climáticos locales. Y mayormente tenemos que, ¿no? Tocar las puertas de centros meteorológicos, ¿no? Las cuales tienen un historial de la evapotranspiración. O por otro lado, si de repente no contamos con una estación meteorológica, ya se trabaja ya con lo que es el lisímetro, ¿no? Que también nos sirve para determinar o evaluar lo que es la evapotranspiración. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos coeficiente de cultivo. Para ello, tenemos que utilizar, ¿no? El coeficiente de cultivo correspondiente al tipo de cultivo y su etapa de crecimiento. ¿Ya? Así es. Y después tenemos, ¿no? Relacionado a lo que se ha, ¿no? Estudiado, lo que son las necesidades hídricas, ya vendría programación del riego. Aquí vamos a determinar frecuencia y duración, ¿no? Con qué frecuencia se va a regar y qué tiempo va a durar cada riego que se va a realizar. Para ello, se va a establecer, ¿no? La frecuencia, puede ser 2 veces a la semana, 3 veces, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las necesidades hídricas de cultivo, ¿ya? Y según su fase fenológico del cultivo, obviamente. Además, se va a determinar la duración del riego basado en la demanda de agua, ¿no? Y relacionado con, según el tipo de suelo y la capacidad de retención del suelo. Así es. Ya, muy bien. Y después tenemos tercer paso, donde ya vendría lo que es la selección de microaspersores y componentes, ¿no es cierto? Bueno, para ello tenemos tipo de microaspersores, ¿ya? Para ello, bueno, hay que tener en cuenta lo que es el alcance caudal de cada microaspersor. Entonces, se tiene que seleccionar microaspersores con el alcance y caudal adecuados para el área de cultivo, ¿no? Es su requerimiento. Y por otro lado, tenemos patrón de rociado, ¿no? Entonces, se tiene que elegir
el patrón de rociado que proporcione la mejor cobertura para el cultivo específico. Así es. ¿Ya? Y hablemos también de lo que son las tuberías y conexiones. ¿Ya? Entonces, igual para hacer este diseño que ya está, que tiene que ver ya con lo que es el diseño hidráulico, y para iniciar con este proceso, se tiene que elegir las tuberías, ¿no? Si es polietileno o PVC, según las necesidades del sistema. Después viene diámetro de tuberías. En cuanto, ¿no? En cuanto al diámetro de tuberías, ya tenemos que, ¿no? Calcular, dimensionar adecuadamente para asegurar el flujo de agua suficiente, ¿no? Sin pérdidas de presión excesivas. Así es. Ya, entonces, ahí sería tercer paso. Después viene ya lo que es el diseño de distribución, ¿ya? Para ello vamos a, ¿no? Trabajar con lo que es la disposición de microaspersores, donde vamos a considerar lo que es el espaciamiento y patrón de instalación. En cuanto al espaciamiento, se tiene que determinar, ¿no? Un espacio adecuado entre microaspersores, ¿no? Para asegurar una cobertura uniforme. Y por otro lado, se tiene que configurar el patrón cuadrado o triangular según las características del terreno y el tipo de cultivo. ¿Ya? Además, después de este proceso, vendría lo que es la red de tuberías. Para ello, no tendríamos tuberías principales y secundarias. Entonces, tenemos que planificar, ¿no? La red de tuberías para distribuir el agua desde ¿no? Desde la fuente de agua hasta los microaspersores. Así es. Tendríamos las válvulas y reguladores de presión. Igual, ¿no? Aquí ya se tienen que instalar, ¿no? Las válvulas y reguladores para controlar el flujo y mantener una presión constante de riego. ¿Ya? Bueno, después de este proceso viene lo que es la instalación del sistema de filtración. ¿No? Para ello, creo que ya dijimos en cuanto a los componentes, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no? Los tipos de filtros, lo que es filtro de arena, filtro de malla, filtro de disco. ¿Ya? Entonces, filtro de arena es para eliminar partículas grandes en materias orgánicas, filtros de malla para atrapar partículas finas, el filtro de disco, ¿no? Para una filtración de alta eficiencia y fácil de mantenimiento. Así es. Tendríamos implementación del sistema de control y automatización. Para ello, ¿no? Se tiene que instalar lo que son los controladores programables, ¿ya? O sea, esto prácticamente es, ya tiene que ver un complemento, ¿no? O sea, si se quiere automatizar, se trabaja de esta manera, pero si no, tampoco. Ya puede ser mecánico, controlado de forma manual. Pero si vamos a trabajar, obviamente, ya eh, nos va a ayudar, o sea, es más eficiente, ¿no? Entonces, los controladores programables va a trabajar, ¿no? Eh, o se va a trabajar desde un punto ya, donde se va a tener, ¿no? Una computadora, unas placas para programar, en donde se va a programar, ¿no? Horarios de riego según las necesidades del cultivo y las condiciones climáticas. Y esto es ajustable, ¿no es cierto? Así es. Y también dentro de ello tenemos a sensores de humedad y lluvia, las cuales se va a utilizar, ¿no? Para ajustar automáticamente el riego según la humedad del suelo y las precipitaciones. ¿Ya? Así es. Y tenemos prueba y ajuste del sistema. ¿Ya? O sea, después de realizar ya todo este proceso, ya vendría la prueba y ajuste del sistema. Para ello vamos a tener las pruebas iniciales, donde tenemos que verificar la cobertura, ¿no?
¿no? Aquí en esta parte tenemos que asegurar que los microaspersores, ¿no? Cubren uniformemente el área de cultivo. Ya, eso tenemos que verificar, ¿no? Las pruebas iniciales. De la misma manera, se tiene que regular la presión para que esté dentro del rango óptimo para los microaspersores seleccionados, ya según la ficha técnica de la fábrica. Y obviamente el requerimiento que se va a hacer es no relacionado con el requerimiento del agua, lo que se ha hecho el previo estudio de lo que es el diseño agronómico, ¿no es cierto? Y viene también dentro de ello lo que es el mantenimiento de monitoreo. Para ello se tiene que realizar limpieza de filtros, ¿no? De forma periódica, ¿no? Para evitar obstrucciones. Por otro lado, se tiene que inspeccionar y limpiar los microaspersores regularmente para asegurar su correcto funcionamiento. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos dentro de planificación lo que es la documentación y capacitación. ¿Ya? Entonces, para ello, eh, no vamos a tener documentación del sistema, como planos y diagramas, ¿no? Y manual de operación. Entonces, ¿no? Tenemos que mantener planos detallados del sistema de riego, incluyendo la ubicación de tuberías y lo que son las válvulas y microaspersores. Además, crear un manual de operación y mantenimiento para el sistema. Así es. Ya así como vemos en la fotografía son planos o mayormente son diagramas, ¿no? De cómo hace su mojamiento, ¿no? El sistema por microaspersión. Así es. Bueno, después viene capacitación del personal, ¿no? Lo que es el entrenamiento en operación y mantenimiento. Para ello se tiene que capacitar al personal en la operación y el mantenimiento del sistema para asegurar su longevidad, ¿no? Longevidad, eh, lo que es la eficiencia. Definitivamente. Ya después de terminar con este proceso, ya viene la parte de puesta en marcha del sistema de riego por microaspersión. Entonces, para ello, no, igual se tiene que hacer lo que es la inspección previa, ¿no? Que es una inspección visual. ¿Y dónde vamos a hacer esta inspección? Vamos a, ¿no? hacer esta inspección a los componentes y a las conexiones. Entonces, en este proceso, tenemos que verificar que todos los componentes, como microaspersores, tuberías, válvulas, filtros, entre otras que tenemos en nuestro sistema, estén correctamente instalados ¿no? en buen estado. Así es. Ya igualmente se tiene que asegurarse de que todas las conexiones estén firmes, sin fuga de agua. Ya, entonces esto sería inspección visual. Después viene verificación de presión y caudal, que es importantísimo. Para ello, tenemos que utilizar manómetros para verificar que la presión en el sistema esté dentro del rango operativo adecuado para los microaspersores. De igual manera, eh, es importante asegurarse de que el caudal de agua, ¿no? El caudal de agua suministrado a los microaspersores sea correcto, ya lo que se ha gestionado. Así es. Ya, muy bien. Y aquí mismo vendría el segundo paso, ¿no? En puesta en marcha del sistema de riego por microaspersión, lo que es limpieza del sistema. Entonces, tenemos que realizar, ¿no? Limpieza de filtros, lo que es filtros de arena y malla, que normalmente se trabaja con dos filtros, ¿no? Entonces, tiene que realizar, ¿no? Una limpieza inicial de los filtros para eliminar cualquier residuo o partícula que pueda haber ingresado durante la instalación. Así es. Y igual, bueno, se realiza purga de las tuberías, ¿ya? Lo cual, no consiste en abrir las válvulas de purga, ¿ya? Para eliminar el aire atrapado en las tuberías y asegurarse de que el agua fluya libremente. Así es. Muy bien. Bueno,
tenemos entonces, ¿no? El segundo paso en puesta en marcha. Y después tendríamos el tercer paso, lo cual es ya ajuste de microaspersores, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos que ajustar, ¿no? La altura y orientación de los microaspersores, ¿no? Para poder garantizar una cobertura uniforme del área de riego, ya en lo que es la altura y la orientación, o sea, cómo está su posicionamiento. Así es. Y después viene, ¿no? Lo que es la verificación del patrón de rociado. Para ello, no tenemos que encender el sistema y verificar que los microaspersores cubran uniformemente el área deseada sin áreas secas o excesivamente mojadas. Ya así como vemos en la figura, ¿no? Eh, prácticamente, ¿no? Ajustar, se tiene que ajustar los microaspersores. Bueno, después de esta operación puesta en marcha, ¿no? Viene ya lo que es la operación definitivamente y el mantenimiento, ¿no? Entonces veamos operación del sistema de riego por microaspersión. Primero se inicia, ¿no? Con la verificación de componentes, lo cual es iniciación, ¿no? Iniciación del sistema. Entonces, antes de encender el sistema, se tiene que inspeccionar todos los componentes, incluyendo tuberías, válvulas, filtros y microaspersores, ¿no? Para asegurar que no haya daños ni obstrucciones. Y por otro lado, se tiene que llenar lentamente el sistema de riego con agua para evitar golpes de lo que es el areite de que puedan dañar las tuberías en los microaspersores. ¿Ya? Y tenemos lo que es la programación del riego, lo cual es el segundo paso de la operación. Entonces, para ello se tiene que programar la frecuencia y duración del riego según las necesidades específicas del cultivo y las condiciones del suelo y climas, ¿no? Así es. De la misma manera, bueno, se tiene que modificar, ¿no? Los horarios de riego según las estaciones del año y las variaciones climáticas, ¿no? Para evitar el riego excesivo o insuficiente. Ya, porque recordemos de que ya no, en cuanto a lo que es la evapotranspiración, no va a ser lo mismo todo el año. Entonces, tenemos que trabajar relación a ello. Ya, así es. Después tenemos monitoreo del sistema, lo cual es inspección visual, ¿no? Para ello, realizar inspecciones visuales regularmente para detectar fugas, obstrucciones o daños en los componentes del sistema. De la misma manera, ¿no? Se tiene que monitorear la presión del sistema utilizando manómetros para asegurar que esté dentro del rango operativo adecuado. Bueno, después también tenemos lo que es la automatización de sensores, que es en la operación mismo, donde se tiene que utilizar, ¿no? Controladores programables para gestionar los horarios de riego de manera eficiente. Así es. Muy bien. Y tenemos el mantenimiento del sistema de riego por microaspersión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, primero que todo, se tiene que hacer mantenimiento de filtros. ¿Ya? Entonces, se tiene que limpiar los filtros de arena, filtros de malla y filtro de disco. Ya, si se trabaja con los tres, o sea, claro, como les decía, se puede trabajar con dos o con los tres. ¿Ya? Entonces, se tiene que limpiar, ¿no? Eh, ¿No? Los discos de forma regular para evitar obstrucciones que puedan reducir el flujo de agua. Y por otro lado, eh, ¿no? Se tiene que reemplazar los elementos filtrantes cuando sea necesario para mantener la eficiencia del sistema. Quiero decir que si están dañadas, ¿no? O no están funcionando bien, los filtros ya se tiene que cambiar. Así es. Eso sería entonces mantenimiento de filtros. Y después tenemos cuidado de microaspersores. Para ello,
Se tiene que inspeccionar y limpiar los microaspersores regularmente para asegurar que no estén obstruidos por sedimentos o partículas, ¿ya? Y además de ello viene lo que es el reemplazo de microaspersores, ¿ya? Y se reemplaza pues cuando están dañados o desgastados, ¿no? Para mantener una distribución uniforme del agua, ¿ya? Así es. Bueno, después tenemos lo que es la revisión de tuberías y conexiones, ¿no? Para ello tenemos verificación de fugas, ¿no? Entonces se tiene que revisar todas las tuberías y conexiones para detectar y reparar fugas. De la misma manera, se tiene que proteger, ¿no?, las tuberías de daños causados por maquinaria agrícola o animales. ¿Ya? Viene lo que es el mantenimiento de válvulas y reguladores. Para ello hay que inspeccionar y limpiar las válvulas para asegurar un funcionamiento adecuado. ¿Ya? Y tendríamos ajustes regulares de presión. Es revisar, ¿no?, y ajustar los reguladores de presión para mantener la presión adecuada en el sistema. Así es. Muy bien. Ok, y tenemos lo que es la preparación para el invierno. Ya, preparación para el invierno. Ya tiene que ver, ¿no?, con lo que es el drenaje del sistema y almacenamiento de componentes sensibles. Entonces, ¿no?, en climas fríos, ¿no?, prácticamente en invierno, drenar el sistema antes del invierno es importante. ¿Por qué? ¿No? Es prácticamente para evitar daños por congelación. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, retirar y almacenar componentes sensibles, ¿ya? Como microaspersores y manómetros, ¿no? Manómetros ¿no?, en un lugar protegido durante el invierno, ¿ya? Porque ¿no?, en climas fríos prácticamente no sufren, ¿no?, daños por la congelación, por esa misma razón. Así es. Y tenemos lo que es la documentación de registros, ¿no?, dentro de mantenimiento. Para ello hay que llevarnos registro de mantenimiento, ¿ya? Y el registro tiene que estar detallado de todas las actividades de mantenimiento realizadas, incluyendo fechas, componentes inspeccionados y acciones tomadas. Además, hay que establecer y seguir un plan de mantenimiento preventivo para asegurar el funcionamiento continuo, ¿no es cierto?, y eficiencia del sistema. ¿Ya? Así es. Bien, entonces de esta manera estaríamos, ¿no? Terminando prácticamente ¿no?, del proceso de lo que es el sistema de microaspersión. Bueno, ahora sí, si hay dudas, preguntas, adelante, por favor. Pueden activar su micrófono y participar, o pueden dejar su participación en el chat. Adelante, les escucho. Bien, gracias, Consuelo, igual por su participación. Parece que no hay consultas, ingeniero. Bien, entonces si no hay consultas, ya estaríamos dando por finalizado el curso. Las personas que van a solicitar la certificación, materiales de estudio, las clases grabadas, ¿no?, del curso, hay que comunicarse a los números que aparecen en la pantalla. Ya una vez más, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.